Pues entiendo que hay que pasar desapercibidos, pero tampoco estamos en la Plaza Garibaldi, ¿no? Sabes que fue buena idea, prima. Además, adivina qué hay en esos estuches. ¿Qué? Armas largas. Lo matamos y al final le cantamos las golondrinas, ¿no? ¿Qué? Sí, matamos 2 pájaros de un solo tiro. El Skinny descubrió que ese Jaime se hospeda en este hotel y que los lunes se ve con su noviecito. Perfecto. Vamos a dañarle su revolcadita entonces. Pues ahora sí, perros. Carla Mariachi. ¿Otra vez tú? No, bueno, me encantan los loquitos. ¿Crees que me asustas? Eso espero. Buenas. Buenas, señora, ¿cómo está? ¿En qué los puedo ayudar? Venimos a buscar a Ángela. Angelita. ¿Esa es su hija? Sí, pero está en la universidad. ¿Quién la busca? Ya. Alfarito, mi gordito precioso, ¿cómo estás, güey? Oye, una duda. ¿El colombiano ese que se quería quedar con mi hotel, qué onda? ¿Terminó comprando algo al final o no? No, pero si quieres checo los datos que dejó para registrarse. No es necesario. Mira, chécate lo que encontré, Alfaro. Empresario de transporte marítimo de Colombia es acusado de ser contrabandista, güey. ¿Cómo ves? Hay cámaras. ¿A quién se le ocurre vender el disfrazito de María con la E? Te ves bien, perro. Carpala. Acuérdense, nadie va a disparar. Primero tenemos que platicar con ese güey, primo. Pues ni que fuera imbécil, primo. Necesitamos el hotel que no. Estamos listos. Vale, pues. ¿Cómo fue? Arráquese pues, mi mariachis. Si quieres morir con algo de dignidad, ¡volteate, perro! Estás en propiedad privada y eso me da todo el derecho a defenderme. Venga, muéstrame qué tienes.
¿Es buena? Ya estuvo. Solo vine a platicar. Lo debiste haber pensado mejor. ¡Ya estuvo, dije! Hola. Horacio, ¿tú qué haces aquí? Estaba esperando. Me engañaste. No me dejaste de otra, prima. Tan poquita madre tuviste que te prestaste para esto. Yo vine aquí a hacer business. Me tienen sin cuidado, sus romances frustrados, ¿cómo la ven? Precisamente por eso vine. Ismael me dijo que tenía una muy buena idea para recuperar el hotel de Mazatlán. Y yo sé... ¿Por qué, en vez de seguir con esta payasada, por qué no me lo dijiste de frente, ah? Y tú también. ¿Cómo te prestas para esto? Yo tampoco sabía nada, Diana. Vamos a platicar. Tienes que tener la cabeza bien fría, prima. A ese Jaimito lo ocupamos vivo. Nadie va a matar a nadie, Ya ¿viste? me cansé de seguir escuchando lo mismo. Aurelio siempre me decía lo mismo y mientras tanto ese infeliz sigue vivo y respirando y fue el que mató a mi mamá. ¿Tú cómo la ves? Ya lo sé. Y va a terminar pagando, prima. Pero ahorita ocupamos estar tranquilos. No queremos más broncas, sí. ¿Cómo que hora llega? No, pues depende, porque cambian los horarios. ¿Para qué la quieren? No venimos a vender Biblias, ¿eh? Ya. No, pues le tenemos una sorpresa. ¿Y ustedes qué? ¿De dónde la conocen o qué? Pues, ¿no le platicó Ángela? No, bueno, todo su tiempo, señor. Bueno, pues, cuando Ángela llegue, yo le digo que... A ver, señora, señor. ¿Quién era? No sé. Tranquila, Nubia. Es así. Pues es que esas gentes se veían muy extrañas y ¿Extrañas? vinieron a preguntar por la niña. ¿Extrañas cómo? Pues es que tienen toda la facha de narcos. ¿Qué? ¿Cómo que narcos? Ay, sí. Ay, ¿en qué problema se habrá metido Ángela? La muerte es poco para lo que ese desgraciado se merece. Y si hubiera estado aquí, yo tampoco te hubiera dejado disparar. ¿Tampoco no te duele lo de mi hermana? Porque yo estoy segura de que Jaime la mató. Claro que me duele. Y sé muy bien lo que ese infeliz es capaz de hacer. Pero si está vivo, es porque el jefe así lo quería y nada más. Exacto. Ese Jaimito hay que someterlo, aplacarlo, meterlo hasta el infierno y asegurarnos de que no salga de ahí. Yo no sé ustedes por quién me toman, pero yo no los voy a ayudar a matar a nadie. ¿Sí? Ismael, esto no fue lo que usted me propuso. Permiso. Horacio, espera. Que me cueste trabajo decirlo. Isturiz y el primo tienen razón. Ese infeliz merece mucho más que un plomazo. Hasta que, primita. Ah, primito. ¿Contento? ¿Ahora sí? A ver, platícame. ¿Cuál es tu famoso plan? ¿Qué me vas a hacer? Solo quiero platicar, ya te lo dije. En mi cuarto tengo joyería, efectivo, el coche. Llévate lo que quieras. Conozco tu secreto. Secreto, no sé de qué me estás hablando. Erendira, ¿no quieres que tu hija nos encuentre así cuando llegue de la escuela en 22 minutos o sí? No sé a qué secreto te refieres. Sé que además de psiquiatra, eres una justiciera.
¿Qué rollo, pa? ¿Cómo estamos? Acaban de venir una mujer y un hombre muy raros preguntando por Ángela. Dijeron que le querían dar una sorpresa. ¿Qué? A ver, ¿qué personas? Explíqueme. No, bueno, yo no los vi, pero tu mamá dice que venía un hombre con una mujer toda tatuada, que venían en una troca de esas que usan los aquellos y que traían guaruras. ¿Y por qué fregados mi mamá le anda abriendo la puerta a gente que no conoce? ¿Ya le hablaron a Ángela? No. Lo primero que hicimos fue llamarte a ti, pues para ver si sabías algo. No, ni lo diga, pa. Si regresan esas personas, no le abran la puerta. No le abran la puerta a nadie, ¿ok? Le voy a marcar a esta chamaca, a ver en qué anda metida. Gracias. ¿Qué pasó, hermanito? Ángela. Voy. Aguántame aquí. ¿Quién trae mi cohete? Necesito que me digas la verdad. ¿En qué andas metida, chamaca? Me acaba de marcar mi papá que unas personas te fueron a buscar a la casa. Mi mamá se quedó bien espantada. No sé de qué hablas. Ángela, no es un juego. ¿Conociste a alguien? ¿Se te acercó algún vato en la calle o algo? No. Aunque... ¿Aunque qué? He recibido un par de llamadas de un número desconocido. ¿La respondiste? No, estaba en clases, pero sí se me hizo raro. A ver, piensa, por favor. ¿Y has hecho algo, hiciste algo que te pueda poner en peligro? Mi papá me dijo que parecían narcos. Bueno, niña, ¿te quieres ganar los 20 millones, sí o no? Ustedes no son de la Guardia Nacional. No sé quiénes sean estas personas, pero conociendo esta ciudad, puede ser raza peligrosa. Paco, me estás asustando. Por lo pronto, no regresa a la casa. Quédate donde estás. Voy a ver qué hago y ahorita te marco. Estamos. ¿Qué hubo, Ángela?